comenzar la manualidad de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer algo súper interesante. Miren qué bonito. Son unos jueguitos chinos muy bonitos que hay de varias formas. Entonces, por ejemplo, este es todo rosado, muy bonito, es una bolita. Hay otros que ya son más complicados, como este. Miren qué interesante. ¿Sí? En varios colores. O este. Miren qué interesante, ¿sí? Entonces, parece difícil de hacer, ¿verdad? Complicado, pero no es tan difícil. ¿Sí? Entonces, no lo vamos a hacer tan grande, aunque depende de la paciencia de cada uno, el tamaño que lo quiera hacer. Vamos a hacer uno parecido a este, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden hacer 3 colores, como les dijimos, o varios. O sea, depende de la imaginación, de la paciencia y del deseo de cada uno. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Primero hay que hacer la base, porque si ustedes notan, esta parte es de cartón, ¿sí? La parte de acá y de acá es de cartón o cartulina o cartón paja, ¿sí? Porque para darle firmeza, ¿está bien? Entonces, para hacer esto, vamos a hacerlo un poquito más grande para que no sea tan difícil para ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Cogen un pedazo de cartón paja, así. Entonces, para hacer un rombo, vamos a hacer una línea de 12 centímetros y marcan la mitad, que son 6, y hacen una horizontal de 8, la mitad de 8, 4. Entonces miden acá la mitad y hacen una línea horizontal, ¿sí? Que quede 4 de un lado, 4 de otro, ¿verdad? 8 en total. Después cogen la punta de cada uno, de cada línea, y lo van uniendo para hacer un rombo. Muy sencillo. Un rombo. ¿Sí? Ahora lo cortan. ¿Sí? Lo cortan bien cortadito. Si quieren usar una escuadra para que quede bien exacto, también pueden. Sí, lo van cortando bien rectecito, porque esta es la base de todo. Si esto queda mal, todo va a quedar torcido. ¿Sí? Entonces lo cortan y después hacen otro igualito. Usando este de muestra hacen otro. ¿Sí? Que va a ser, uno va a hacer la parte de enfrente y otra la de abajo. También lo cortan un poquito más adentro de la línea para que quede igual al otro. ¿Sí? Entonces, esta va a ser nuestra base. Con esta base, con la primera que hicimos, están iguales, sí. Vamos a hacer todos los triangulitos, los rombos, para poder colocar en el jueguito, ¿sí? Entonces son varios para irlos uniendo. Entonces, ¿cómo se hace? Para que les rinda más, cogen un pliego, ¿sí? Entonces ustedes tienen 3 colores, ¿verdad? Ustedes escogen los colores, no importa. Cogen uno de los pliegos y lo doblan de manera que puedan ir cortando varios rombos a la vez. Entonces lo doblan calculando el tamaño del rombo. Si el rombo es de este ancho,
Y tienen que caber al menos 3 veces. ¿Sí? Entonces lo doblan de forma que les quepa, yo creo que cabe así. De forma que les quepan varios de una vez y lo aplastan bien. ¿Sí? Lo aplastan bien para que no se les vaya a mover. ¿Sí? Bien, bien. Ahora cogen la muestra y o con un lápiz que escriba fuerte o con un lapicero van haciendo el molde. Solo que fíjense que esté bien doblado, porque si hay una parte más pequeña, los otros rombos van a quedar cortados. Tiene que estar bien exacto, ¿sí? Ahí hacen el rombo. Aprovechen bien el papel, pero no se vayan a salir. Hacen el rombo. ¿Sí? Varias veces. Varias veces. Y así lo van haciendo en todo el papel. Tienen 2 pliegos. No vayan a hacer los 2 de una vez porque puede ser que sea demasiado grueso para cortar. ¿Sí? Mejor hagan solo uno, después otro. Ahí vienen, sostienen bien el papel para que no se mueva y van cortando. ¿Sí? Con esta línea de muestra, pero todos los papeles. Entonces van cortando bien recto, con mucho cuidado, porque si se tuercen, los papeles no van a quedar del mismo tamaño. Todos tienen que quedar del mismísimo tamaño. ¿Sí? Entonces lo van cortando y les van a quedar varios de una vez, porque es más fácil hacerlo así que ir calcando uno por uno, ¿verdad que sí? Entonces, mejor hacer varios de una vez para que les rinda. ¿Sí? Entonces, ya tenemos varios. Listo. Entonces salieron varios de una vez, ¿vieron? Mejor así que hacer uno por uno. Sí, entonces ya les quedaron varios papeles. Y así como yo dibujé estos dos, van dibujando en todo el papel, ¿verdad? En todo el papel, van aprovechándolo bien para hacer muchos rombitos, porque de la cantidad de rombitos que hagan depende qué tan grande les va a quedar esto, y también depende de la paciencia que ustedes tengan después a la hora de pegar, ¿sí? Entonces ahora viene la parte súper interesante, en la cual ustedes tienen que coger su base, la que hicieron al inicio, cogen colbón, pueden coger o un pincel delgado o un palito, ¿sí? Entonces al inicio le ponen colbón en todo el cartón, ¿sí? En todo el cartón. No necesitan poner mucho porque este papel es muy delicado. Con un poquito de colbón ya se pega, ¿sí? Entonces le colocan solamente al inicio, y al final va a tener colbón en todo el cartón, en toda la base. Después no, van a ver cómo, ¿sí? Entonces le van colocando, ¿sí? Sí, en las orillitas, no muy exagerado, pero sí en todo. No que quede tan mojado, pero sí que ocupe todas las esquinas, que vaya a todas las partes. ¿Sí? En las orillas. ¿Sí? Bueno, entonces el primer papel lo pegan enterito, ¿sí? Enterito lo colocan. ¿Sí? Entonces, ahí lo pegan, ¿sí? Ahora el siguiente, no lo van a pegar todo, porque obviamente no, porque si no, no va a tener gracia. El siguiente lo pegan, el segundo, pongan atención, lo pegan solamente en el centro, o sea, que quede el centro pegado. El centro del papel va a quedar pegado, para ir empezando a hacer el efecto que ustedes vieron en el jueguito. ¿Sí? Entonces no le pongan demasiado. ¿Sí? Que quede un triángulo vacío de cada lado. ¿Sí? Triángulo vacío sin colbón de cada lado. Le ponen en las orillas, no excesivo,
Nunca le pongan tanto en las orillas porque si le ponen mucho en las orillas se va a pegar con el siguiente papel y se nos arruina el efecto. Entonces lo pegan bien centralizado. ¿Sí? Va a quedar flotando estos laditos. ¿Sí? Listo. Ahora el siguiente, tienen que venir y ahora pongan atención, tienen que poner colbón en la esquina, poquito, no mucho. En la esquina, cerca de la línea, ven que esta es la línea central, aquí no, sino que cerca de la línea central, una linecita, poco, no vayan a colocar mucho que si no pierde el efecto. Otra acá cerca de la línea del centro. Y otra en la punta. ¿Sí? No necesita ser en la pura punta, sino solo acá en la esquina. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, así, no mucho y no vayan hasta la orilla. Si van hasta la orilla, se puede pegar con el siguiente papel. Entonces no va a quedar el efecto. ¿Sí? Ahora pegan el siguiente papel. Lo pegan, hacen un poco de presión, pero no demasiada, en las esquinas donde pusieron el colbón. ¿Sí? Listo. Entonces, llevamos, el último que hicimos pusimos en las esquinas. Pero si ahora ponemos en las esquinas, se nos va a pegar todo y no va a quedar el efecto. Entonces, el siguiente no puede poner en las esquinas. Uno pone en las esquinas, el siguiente no. Entonces, como ahorita fue en las esquinas, ven que se ve la sombra de donde acabamos de colocar el colbón. Ahí no voy a poner, sino que entre donde puse antes, entre la línea que puse antes y la esquina, voy a poner ahora una línea en el centro, sin llegar hasta la esquina, sino que solamente cerquita de la esquina, pero sin salirme, poco colbón, no se les olvide, y otra vez entre la punta y la sombra de donde puse el colbón antes, ¿sí? Ahí lo voy a colocar, no demasiado, porque este papel es muy delicado, se pega muy fácil, y ahí colocan el siguiente papel, ¿sí? Bien centralizado. Hacen un poco de presión y van a colocar ahora el colbón donde colocaron el anterior, no donde colocaron el último, sino el anteúltimo, digamos así, el anterior. Entonces, ahí se ve la sombra de donde yo puse el colbón. Si yo lo puse acá antes, no voy a ponerlo otra vez acá porque no me va a dar el efecto, sino que, como el anterior, en la esquina, en el centro de los dos que hice antes, otra vez en el centro de los dos que hice antes, ven acá la sombra, en el centro, ¿sí? Y en la esquina. Nunca pongan igual que el anterior porque no van a tener el efecto, ¿sí? Entonces le ponen acá, ¿sí? Un poquito más. Sin salirse hasta el fondo, porque si ustedes le echan demasiado y se salen hasta el fondo, se va a pegar con el anterior y no va a tener el efecto, ¿sí? Entonces es poco colbón. Ahí colocan y que no se les vaya a manchar, porque si se les mancha también pierde el efecto. Y ahí colocan el rombo otra vez. Y así sucesivamente. ¿Entendieron? Entonces, como ahora, como el último fue esquina, 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 acá, acá. Entonces, ¿ahora dónde lo voy a poner? ¿Otra vez en la esquina? No, porque si lo pongo otra vez en la esquina no va a funcionar, ¿sí? Entonces, van viendo la sombra de lo que hicieron por último y ahí es donde no lo van a colocar. Ahora lo van a hacer entre uno y otro. Acá está la sombra, entonces voy a hacer acá, en el centro, y otra vez acá. Entonces, una vez hago 3 líneas, la siguiente hago 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces así le vuelvo a colocar el papel, ¿sí? Entonces, en este caso, en este juego,
en este jueguito que ustedes están formando. No pueden tener curiosidad. Porque si uno tiene curiosidad y dice cómo va quedando y lo va levantando, se arruina. Hay que tener paciencia, ¿sí? Aquí es la práctica de la paciencia y la perseverancia, porque con 5 o 6 no hago nada, se ve feo, no van a hacer nada. Entonces, toca con paciencia hacer muchos rombitos. Entonces van haciendo todos los que les caben en el papel y ustedes van contando. Entonces, digamos, ahorita puse 5, un ejemplo. Entonces, yo quiero hacer 15 rojos, 15 celestes y 15 verdes, ¿sí? Entonces, hago 15, 15, 15. Pego 15 rojos, siempre con el mismo sistema. Donde pegué antes, no voy a pegar ahora, ¿sí? ¿Entendieron eso? Ojalá. Y después que ya puse 15 rojos, hago lo mismo con el papel celeste. Pongo 15 celestes, sí. Si quieren esperar, descansar, después de más o menos 1 o 2 horas, mejor esperar 2 horas, ahí ya pueden ver cómo va quedando el efecto. Ahí lo levantan y van a ver, por ejemplo, miren este, está en proceso, ¿sí? Por ejemplo, este está en proceso, ¿sí? Este ya tiene tiempo de haber sido hecho, entonces ya se secó bien. Como ya secó bien, ya lo puedo ver. Ahí lo levanto y miren cómo va. Ya se ve el efecto que les contaba. Entonces, para que quede así el efecto como este que ya es más profesional, es así como les dije. Entonces, cuando ya hicieron bastantes, unos 30 tal vez o 15, ya se secó, lo emparejan, ¿sí? Cogen las tijeras y lo emparejan porque siempre va a quedar un poquito salido, algunos piquitos. Entonces lo emparejan cuando ya esté seco, mejor, porque si está mojado puede ser que lo aplasten mucho y se riegue mucho el colbón. Entonces cuanto menos colbón hay, va a quedar más delicado, más bonito. Ahí lo emparejan y siguen armándolo. Y así, depende de la paciencia de cada una, el tamaño que va a quedar, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer varios niveles y va a quedar muy bonito, así grande como este, ¿sí? Y cuando ya hicieron todos los niveles, sí, los niveles que ustedes ya decidieron hacer con los papeles que tengan, al terminar le colocan el otro cartón que hicimos, se lo colocan al final. Entonces, ¿cómo se lo van a colocar? Como hicimos al inicio, tienen que colocar un papel acá pegado y el siguiente solo pegado una partecita, como hicimos los primeros, ¿se acuerdan? Si no, pues regresan el video y lo miran, que el primero es pegado totalmente y él sería en ese caso el penúltimo, va pegado sin las esquinas, solo acá, ¿sí? Esta parte de acá, sin los triangulitos de los lados. Y así ya lo colocan y terminaron. Ahí ya lo van a poder colocar para adornar cualquier parte de su casa. Nuestra Señora les ayude, salve María.